a todos. Feliz año nuevo. Aquí estamos grabando un año más. Un pequeño podcast. Esta vez, como bien dice el título, va a tratar sobre por qué se diagnostica cada vez más ese trastorno famoso del TDA y el TDAH. Sí, porque son distintos, ahora lo explicaré. Pero antes que nada, antes de cualquier explicación, les quisiera dar las gracias a todos esos nuevos suscriptores que os habéis apuntado este año 2022, que habéis sido más de 200, bastante más de 200. Y la verdad es que gracias a vosotros pues me estoy acercando cada vez más al gran objetivo de llegar a los 1000, que era un objetivo que me había fijado desde el principio por capricho, no por nada más. Y ya que estoy a punto de llegar, pues la verdad es que ya me gustaría alcanzarlo cuanto antes. Así que animo a todos los que me escucháis, que sé que sois unos cuantos, que todavía os olvidáis o por olvido o por timidez, yo qué sé, no queréis apretar el botoncito de suscribir, hacerlo, que no cuesta nada y me podéis escuchar cuando os apetezca. Que estés suscrito a un canal no quiere decir que tengas que escuchar cada uno de los podcasts que voy subiendo, así que tenéis la total libertad de poder escuchar cuando os apetezca. Y si quedáis suscritos, al menos a mí me suma uno más para llegar a los 1000. Si además me escucháis y además participáis en la casilla de comentarios y además sois, digamos, activos en la comunidad, pues mejor que mejor, porque de eso se trata. Cuando uno hace un canal de las características que he montado yo, pues es un canal que pide realmente esto, ¿no? Me pide que participéis, pide que me dejéis ahí mensajes en el casillero de comentarios, que esté vivo en definitiva, ¿no? Que sea una cosa viva, que sea una cosa que aparte de gustaros lo que yo diga, pues también haya comentarios y haya debate, ¿no? Así que ese tipo de canal como el mío, pues es muy importante, el debate es muy importante, ¿no? Es un canal que está montado para pensar, para filosofar, para pensar en esta vida que nos ha tocado vivir y esa época y entonces pues es importante la participación, evidentemente, ¿no? Así que una vez dicho esto, vamos a entrar en vivo en el tema de hoy. Y me viene porque, aparte que yo había leído un libro que he intentado buscar en mi biblioteca, por cierto, pero no lo encuentro, debe estar escondido en las partes traseras de la biblioteca y no lo he encontrado. Un libro que leí hace muchísimos años que trataba ya sobre ese tema, pero muchísimos años, os quiero decir como 20 años. Y ya trataba sobre el tema de que esto acabaría pasando, acabaría ocurriendo aquí en Europa también, ¿no? El autor vivía en Estados Unidos, creo que era un holandés que vivía en los Estados Unidos, o que había hecho una estancia larga ahí, y se había horrorizado con lo que estaba viendo ahí, ¿no? Con lo que estaba sucediendo, ¿no? Como los psiquiatras y los psicólogos cada vez le daban nombres nuevos a las enfermedades. Hay un famoso libro en Estados Unidos que es ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es un libro donde todos los diagnósticos de todas las enfermedades quedan tipificadas, digamos, ¿no? Porque ya sabéis que en Estados Unidos todo va por seguros privados, prácticamente todo. No hay seguridad social ni hay nada que se parezca, ¿no? Entonces los compañías de seguros se rigen por un famoso libro que una organización federal, es decir, a nivel de todo el estado, o sea, de todos los estados de Estados Unidos, de todo Estados Unidos, digamos, lleva años y años rellenando, digamos, con nuevos diagnósticos, con nuevas enfermedades, mientras la medicina iba avanzando, ¿no? Y en el apartado de ese libro, que tiene un apartado especialmente dedicado a la psiquiatría, a los trastornos psicológicos y psiquiátricos, pues digamos que este apartado no ha parado de engordar desde los años 70, 80 hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente cada año se decía él que se añadían como 10 o 12 o 14 enfermedades, ¿no? Y ahora van por un libro gordo de petete ya, o sea, es un libro grandísimo y se le pone nombre a cada vez más trastornos, ¿no? Que antiguamente, cuando las cosas se regían, entiendo yo, por un sentido común y no tan mercantil, sino una cosa más normal, digamos, cuando realmente el médico intentaba de verdad curar en la medida de lo posible o aliviar los síntomas del enfermo, con buena fe,
pues realmente no se le daba nombre a la mayor parte de los trastornos, por ejemplo, sobre todo infantiles, ¿no? De los que padecen los niños, ¿no? No se intentaba dar un nombre a todos los trastornos porque no todos los trastornos tienen importancia, la mayoría de ellos cuando van creciendo pasan y realmente no se necesitaba dar tantos nombres, ¿no? Si un niño era un niño muy inquieto, pues se le decía que era un niño inquieto y que, bueno, y se le intentaba muchas veces de forma equivocada, eso sí que hay que decirlo, con demasiada, digamos, dureza, pues reprender o hacer que estuviera al tanto, ¿no? Y otras veces, si había un niño que era un despistado o que era un niño de estos que no atendía, pero que no era, digamos, que no era, digamos, una persona o un niño que se moviera demasiado ni trastornara a toda clase, pues simplemente se le decía que era un niño pues un poco despistado, un poco tal, y que pues se le intentaba, pues digamos, hacer que tuviera más atención, ¿no? Pero nunca se les hubiera ocurrido a esos maestros antiguos ni a ningún psicólogo o psiquiatra antiguo de darle un nombre a esto, ¿no? Simplemente, pues eso, se le decía, pues que además era una época que se le llamaba el pan pan y el vino vino. Muchos de esos niños, de hecho, lo único que tenían, yo fui uno de ellos, de hecho, lo único que teníamos era que gandulitis aguda, ¿no? O sea, que no teníamos ganas o que nos aburría directamente el colegio, ¿no? Pero por otros motivos, porque nos aburría solemnemente, porque teníamos nuestro interés puesto en otras cosas o lo que fuera, ¿no? De hecho, yo recuerdo perfectamente que me han contado una historia no hace tanto de un chico y así yo puedo contar mis historias de la propia mía, de mi vida y de muchos chicos que conocí y chicas que conocí en mi época de estudiante, ¿no? Que fue breve, por cierto, no fue demasiado larga. Me contaban la historia de un chico que hoy en día conozco y que es un hombre adulto y que ha tenido y tiene una vida totalmente normal y más bien exitosa, de hecho, que en el colegio era un perfecto cafre, ¿no? Era el típico niño, pues que no... Pero no de mala... no un cafre en el sentido de que hicieran malas acciones, ni que estuviera demasiado agitado en clase, ni agitara la clase, ni pegaba a nadie, ni nada, sino que era el típico niño que no entendía nada, o sea, de nada de lo que le explicaban. Le podías explicar un problema 300 veces que el chaval nada, o sea, de hecho lo tenían como tonto ya, como el asno, ¿no? De la clase. Que de hecho en mi época se llevaba lo de ponerte orejeras de asno y mandarte al rincón para hacer ver que eras el asno del cole, ¿no? Probablemente de la clase. Probablemente no eran métodos demasiado que hoy en día no tendrían ninguna aprobación, desde luego, y no eran métodos demasiado correctos, pero sí que eran métodos efectivos muchas veces, porque para no llevar para no llevar las orejas de asno y que te llamaran la atención durante toda la clase, muchas veces te servía como digamos, como aliciente para hacer tus deberes y a la mañana siguiente o a la semana siguiente presentar los deberes hechos o el libro leído o lo que te hubiesen pedido en este momento, ¿no? Y bueno, para retomar y cerrar la paréntesis, para retomar la historia de este chico, pues era un chico que era un perfecto, pues eso, el asno de la clase, ¿no? Y me contaba como bueno, pues nada, simplemente pues fue suspendiendo casi todo, fue pasando de clase a trancas y barrancas, repitiendo, etcétera, y llegó el momento ese de la adolescencia, 16 años, y que, bueno, pues nada, lo desviaron para las clases, digamos, para el colegio, la FP, que se llamaba antiguamente, ¿no? Formación profesional, y hoy en día es un excelente carpintero, que tiene pues a su cargo incluso trabajadores y tiene una carpintería que funciona pues la mar de bien, ¿no? Por lo tanto, digamos que, y este niño, pues, lo que yo creo que el gran éxito fue mandarlo a formación profesional en cuanto se pudo y sobre todo no diagnosticarle de nada, porque si ese niño lo hubieran diagnosticado de TDA, por ejemplo, en este caso, porque por lo visto la diferencia entre TDA y TDAH es que el trastorno de déficit de atención a secas son niños que normalmente son muy calmados, muy tranquilos, pero que no consiguen concentrarse en el estudio, no consiguen centrar su atención en esto, para nada. Y los TDAH, aparte que no consiguen centrar su atención en los estudios, encima son hiperactivos. La H es de hiperactividad, ¿vale? Y son de los que no paran de moverse en clase y tal, y no paran de, digamos, de trastocar o trastornar toda la clase, ¿no? Y,
ambos trastornos hoy en día se pueden medicar, que es la gran... es realmente increíble, ¿no? O sea, hoy en día pueden acabar en psiquiatras y empezar con medicación. Evidentemente ese tipo de medicación normalmente, si no está bien llevado, puede ser o de por vida o para un larguísimo tiempo de su vida o de su infancia, ¿no? Y esto es una cosa que es altamente peligrosa, ¿no? Porque ahí sí que es una incubadora de formar a futuros ninis. O sea, vamos, yo lo veo clarísimo. Hoy en día veo muchísimos ninis y muchísimos niños de amigos míos y tal, que simplemente no les gusta estudiar, es tan simple como esto, o son unos inmensos gandules, o sea, son unos perracos que no quieren hacer nada, porque se está mejor jugando a lo mejor a la Play, o se está mejor jugando a fútbol o lo que fuera, digamos, en vez de ir a clase, y realmente con un pequeño diagnóstico de ese tipo, o similar, pues ahí los tienes, digamos, pues pasando la vida, ¿no? Y si encima los medican, pues ya encima tienen la excusa perfecta para hacerse el enfermo toda la vida, ¿no? Y no hacer absolutamente nada con sus vidas. Y ahí tienes pues un perfecto nini que llegan a los 30 años, o 35, 40 años, y ahí están en casa de mamá y papá, sin oficio ni beneficio, y sin hacer absolutamente nada con su vida, ¿no? O soñando ser youtuber o cosas por el estilo, ganarse la vida de esto. Y evidentemente es un gran error, ¿no? Es un gran error y es una gran falla que yo detecto en nuestra sociedad, ¿no? Actual. En vez de dejar fluir y de dejar... es que, a ver, para empezar, todos no somos iguales. Es decir, todas las personas no son iguales, no están cortadas por el mismo patrón, tienen sus problemas en casa, sus déficits, sus superávits. Cada uno tiene en definitiva, su idiosincrasia, ¿no? Particular. Y esto te hace, aparte de la genética, etcétera, y eso te hace ser un ser, pues, digamos, pues, diferente, distinto a tu vecino, ¿no? Ni mejor ni peor, distinto. Y unos les encantará estudiar, otros no les costará nada estudiar, no les gusta, pero no les cuesta porque con un poquito de atención que pongan, pues captan rápidamente lo que tienen que hacer. Otros son los perfectos alumnitos de estos que como un robotito te hacen lo que le dice el profesor, a lo mejor sin retener nada de lo que aprenden, o supuestamente aprenden, pero sí que van aprobando los exámenes porque son capaces de recitar como loritos lo que les dicen que tienen que hacer. Otros son, pues eso, que pasan de estudiar porque simplemente no les interesa el estudio. Otros que realmente no entienden, no tienen la capacidad, no tienen ese tipo de inteligencia como para estudiar, tienen otros tipos de inteligencia, otro tipo de, digamos, de habilidades, pero no la habilidad de estudiar, ¿no? Otro es porque realmente no les gusta nada leer, no les parece una pérdida de tiempo, les parece una cosa aburridísima, y entonces no se pueden concentrar en leer. Otros será por mil razones, ¿no? Entonces realmente tratar cada persona que no consiga sacar adelante sus estudios, tratarlos como si tuvieran un trastorno, me parece algo brutal, me parece algo realmente totalmente equivocado, y algo que puede llevar al final a este niño y futuro adulto, porque no hay que olvidar que como tratáis con niños, estáis tratando con un futuro adulto. Es lo que a mí me alucina, ¿no? Porque hoy en día con esa manía de compartimentar las cosas, o sea, tratan a un niño y se creen que es un niño, pero es un niño no, es un potencial adulto. Es decir, este niño que hoy es niño, dentro de pocos años será adulto. Entonces, como si a ese niño no lo tratas con la debida, digamos, seriedad, y no lo tratas ya como lo que va a ser un futuro adulto, no un eterno niño, lo que vas a hacer es convertirlo en un eterno niño que jamás va a crecer, ¿no? Porque esos tratamientos diferenciales, compartimentados, el niño es niño, el adolescente es adolescente, el adulto es adulto, el viejo es viejo, el anciano es anciano, eso no beneficia en nada al ser humano, en general, ni a la sociedad. Porque esto lo que hace es simplemente, pues eso, luego se quejan de que cada vez hay más depresión y tal. Hombre, coño, si tratas de un anciano como anciano y punto, no, es una persona que ha vivido toda una vida y de la cual puedes, de hecho, extraer todavía mucha sabiduría, ¿no? Pero hay que tratarlo como tal, hay que tratarlo como persona, no como un anciano. Y a un niño lo igual, no hay que tratarlo como un niño, hay que tratarlo como lo que es, una persona, que dentro de poco será adulta, y a un adulto pues como adulto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces si volvemos un poco al sentido común y volvemos como sociedad simplemente a tratar la gente y las personas como personas, y realmente nos dejamos ya de todas esas polladas psiquiátricas, psicológicas
y todas esas chorradas que no van a ninguna parte, en muchísimos casos ya, evidentemente no niego que hay de verdad enfermedades y que hay de verdad cerebros que no están bien, ¿vale? Y estos sí que necesitan tratamiento, pero son pocos. Normalmente en una sociedad como la nuestra, sana, donde la gente está bien alimentada y tal, ¿cuánto porcentaje puede haber de gente que realmente, sobre todo niños estoy hablando ahora, no me desvío del tema, de niños que realmente necesitan una atención de tal calibre? Pues muy pocos, un porcentaje mínimo, como siempre ha sido. No me creo que hoy en día estoy leyendo barbaridades como de que 5% de los niños tendrían algún tipo de trastorno, o más. 5% es enorme. Estamos locos, ¿o qué? ¿Cómo va a haber un 5% de personas que tengan trastorno de ese tipo, ¿no? Y luego, trastorno o no trastorno, déjalo correr. Si no quiere estudiar, pues que no estudie. Luego no quiere decir que no sea un adulto válido en un futuro. Y a lo mejor sin hacer ese estudio reglado, pero haciendo una buena formación profesional, pues tendrás un magnífico peluquero, un magnífico carpintero, o lo que fuera. Hay gente que lo que le gusta es trabajar con sus manos. No todo el mundo sirve para ser un intelectual, ni para trabajar delante de un ordenador, o para hacer una hoja de paga. Quiero decir, no todo el mundo tiene ese gusto, tiene esas ganas, o tiene ese tipo de cerebro adaptado para esto. Y sin embargo, el que te hace a lo mejor una nómina no tiene a lo mejor la capacidad para hacer un mueble o para montar una cocina. Yo qué sé, es que es así. O sea, quiero decir, no queramos que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que está preparada, que tiene un don para una cosa y otros que tienen un don para otra cosa. Simplemente es tan simple como esto, ¿no? Entonces los niños yo creo que hay que dejarlos un poquito en paz, dejar de diagnosticarlos, dejar de ponerle nombres raros a simple cosas de niños y intentar, pues eso, tratarlo como lo que son, niños, que repito, que serán futuros adultos en breve. O sea, no es que la condición de niño les va a acompañar toda la vida, al menos que queramos fabricar niños para toda la vida. Que es lo que, ya a veces me pregunto si es que lo que quieren es esto, que un niño quede un niño aunque tenga barba blanca y pelo blanco, quiero decir, que se queden como niños eternos, ¿no? Y esto realmente es una cosa que realmente es lamentable, ¿no? Porque lo bonito de la vida es estar acorde en cada momento con tu edad. Que eso no quiere decir eh, que ya no se imagine la gente que estoy abogando por un adulto aburrido. O sea, el adulto tiene que ser ya el papel del aburrido, responsable, que no se salga nunca de la ruta. No quiere decir que un adulto no pueda ser divertido, pero sí que tiene una serie de responsabilidades que atender y una serie de cosas que no son las mismas que un niño. Y un niño no quiere decir que sea un loco, desmadrado, que no pueda estar serio, que no pueda estar centrado y concentrado en algo, o incluso toques de seriedad en un momento determinado, ¿no? Cuando las circunstancias lo requieren. Pero que un niño, al final, es un niño y tiene que hacer, pues, de niño, ¿no? Pero que evidentemente lo que tiene que hacer es ir madurando también, ¿no? Este niño. Por lo tanto, lo que no le puedes cortar es la maduración a base de hacer un diagnóstico muy cómodo de algún tipo de trastorno para que él así pues se repenche en el trastorno, ¿no? Y no evolucione, y no intente, digamos, madurar, y no intente, digamos, formarse, ¿no? En lo que sea, ¿no? Entonces realmente es una cosa que yo diría que a todos esos padres y a toda esta gente que tiene niños ahora de corta edad, cuidado, no os dejéis de embaucar por ese tipo de diagnósticos, no os dejéis de embaucar por ese tipo bueno, los de corta edad y los que tienen niños adolescentes, que también están ahí en toda la lucha esta. No os dejéis de embaucar, no os dejéis, digamos, manipular por ese tipo de historias, porque probablemente lo más probable es que vuestro niño sea, o niña, evidentemente cuando digo niño yo lo digo a l'ancien régime, es decir, para mí niño es neutro, ¿vale? O sea, y hablo evidentemente tanto de hembras como de machos. Entonces, no os dejéis embaucar, no os dejéis engañar por ese tipo de historias, porque lo más probable es que tengáis un niño totalmente sano y normal y que esté pasando o atravesando simplemente por una época, un momento de su vida, ¿no? Que pueda estar pues, más agitado, menos agitado, o con más atención o menos atención. Y probablemente simplemente sea un niño o una niña que pues no le guste estudiar, pues probablemente o no tenga la capacidad o la posibilidad de poder estudiar, pero tiene la capacidad de poder aprender probablemente un oficio y hacerlo muy bien y ser luego una persona responsable y de éxito, ¿no? Por lo tanto, yo diría que por ahí van los tiros y que estéis al tanto y eso sí, claro que evidentemente que habrá un porcentaje que sí que será verdad, así que ojo, yo no estoy abogando aquí porque de repente no hagan caso a los psiquiatras y a los psicólogos, pero
con un poquito de... O sea, sin lanzarse ahí a esto con toda la alegría ahí a la piscina como si fuera eh, un salvavidas, ¿no? O sea, cuidado, con espíritu crítico siempre, e intentando buscar segundas opiniones, intentando también uno mismo, que es el que mejor conoce a su hijo, un padre al final, y cuando digo padre lo digo otra vez neutro, ¿vale? Hablo de padres y madres, evidentemente. Un padre al final es el que realmente conoce de verdad a sus hijos, ¿no? Y el que sabe si realmente pues, ese niño tiene un trastorno o lo que tiene es una gandulitis aguda de mucho cuidado, ¿no? Por lo tanto, una vez más, invito a la reflexión y a pensar un poco las cosas antes de aceptarlas así ciegamente sin ningún tipo de espíritu crítico, ¿no? Porque la autoridad y que se le otorga a un médico o a un profesor está muy bien y de hecho yo abogo digamos, de alguna forma apoyo a que tengan autoridad y que se les escuche, pero no ciegamente, ¿no? Nunca se tiene que escuchar a ningún tipo de autoridad de forma ciega, ¿vale? Hay que tener un espíritu siempre crítico y la bombillita encendida por si acaso esa supuesta autoridad falla, que también son humanos y pueden fallar, ¿vale? Pues nada, una vez dicho esto, les invito a escuchar mi próximo podcast, a cuidaros mucho, como digo siempre, y quedamos o quedáis emplazados al próximo podcast. Venga, un saludo a todos, que tengáis un grandísimo año 2023 para todos, mucha salud, que es lo más importante, y hasta la próxima. Chao, chao.